paleontólogos se han dado cuenta de que una de las formas de arte, si no la forma de arte más antigua, es la de las manos puestas sobre las paredes. Manos que se soplaban y quedaba el contorno alrededor, o manos que se mezclaban con los pigmentos y se ponían sobre la pared. El tacto, por alguna razón, tenía un valor importante en aquel primer arte. Se encuentra lo mismo en paredes de Cantabria hace 40, 50.000 años, según las últimas dataciones, que en otros lugares del mundo. Pero otro detalle curioso es que el 25% de esas manos que están puestas en las cuevas son de niños. Claro, si tú estás haciendo arte en el sentido de arte que le damos hoy, tú no dejas que el niño vaya a poner la mano donde lo ve. Esto tenía otra visión, otra capacidad. Y ahí surge algo muy bonito, porque esto se ha encontrado en todo el mundo. Y es que una de las cosas que están en debate con el tema del arte prehistórico es por qué diablos nuestros antepasados remotos solían elegir los lugares más profundos de las cuevas para pintar todas estas maravillas. ¿Y por qué elegían una pared, un lienzo y no el del frente? O sea, se ha discutido mucho. Lewis Williams, que es otro antropólogo notable, que ha escrito un libro también increíble que se llama La mente en la caverna, dice que, claro, que era necesario usar fuego, una bolita de grasa o un tuétano encendido, algo que le echara mucho humo, para ver en el interior de las cuevas y no ahogarse. Y lo que hacían antes de elegir una pared, sin duda, era palpar, tocar a oscuras la pared, y donde veían un bulto, ahí solían trazar su figura. Cuando notaban en un bulto con cierta forma, decían, esto es la panza del bisonte, esto es Altamira, y pintaban el bisonte alrededor y lo coloreaban. Lewis Williams cree que para la visión animista del hombre primitivo, la pared no era una pared como nosotros hoy la vemos o la entendemos, sino que era una especie de membrana, probablemente un elemento liminal entre el más allá y el más acá. Y el arte nació no para hacer bonita la cueva, sino para marcar los puntos en los que un bisonte del más allá apoyaba su barriga contra la membrana. Bueno, yo quería saber si esto también lo podían ver así mis dos cacahuetes en casa y les preparé un plan exhaustivo. Y a ver, cuevas como Dios manda. Pero claro, ¿cómo convencen ustedes a unos niños para hacer esta peripecia, ¿no? En la que tuviéramos un mes por delante? Pues había que regalarles sobre todo unas linternas y, en fin, los cascos, algo con lo que pudieran ellos entrar en las cuevas. Nos asentamos aquí en Monte Castillo, cerca de Monte Castillo, esto está en Fuente Riesgo. Monte Castillo es una montaña muy particular, ya la ven ustedes, parece una pirámide, debajo hay 6 galerías de arte rupestre. Y el día que entramos en la cueva principal, que tiene pintura ya datada en cerca de 70.000 años, con las últimas dataciones de uranio y torio, que se han hecho con los pigmentos, cuando entramos en la cueva principal, los niños con las linternas se dieron cuenta de algo que yo sí sabía que existía, pero para los niños no. Y es que en la sala principal hay una estalagmita, que es esta que ustedes ven aquí, que los investigadores ya sabían que había sido alterada por humanos en la prehistoria. La habían limado en la parte superior. Y en la base de la estalagmita habían pintado con ocre una figura muy rara. Ahora verán ustedes que era un bisonte, pero no puesto como los bisontes en Altamira, sino sobre sus patas traseras como un bípedo, como un hombre bisonte en realidad. Bueno, cuando los niños entraron en la cueva sin tener ni idea de esto, con sus linternas, se dieron cuenta de que al pasarlas por delante de la estalagmita, proyectaba una sombra detrás. No sé si la ven en la foto, que es la del hombre bisonte. Y que al moverla, ahí está un poquito de vídeo, al moverla, la figura de él parece que se mueve. Eso es arte. Esos son los orígenes del arte. No es un arte estático, como muchas veces lo contemplamos, sino que es un arte dinámico, un arte sensorial, un arte que hoy llamaríamos casi un cine en 3 dimensiones. Curiosamente, en esa sala de Monte Castillo es donde hay mejor acústica, es decir, que probablemente esto era el PowerPoint de la época y había un chamán que lo
entraba, y además hay como una rampita, una especie de terraplén, donde se podían sentar cómodamente unas cuantas personas, es decir, que había una sensación de foro. Bueno, visitamos muchas escuelas, pero en uno en particular, en Hornos de la Peña, nos dimos cuenta de algo, y es que la figura más intrigante de esa cueva que está raspada, las pinturas, no son pinturas, son raspaduras en la pared, estaba en esa especie de hornacina natural al fondo de la cueva. Y que allí había un personaje que era un mono. No había monos, nunca había monos en Cantabria. Era un tipo con los brazos levantados que parecía saludar o señalar a algo, y que hoy, bueno, esto, señor alcalde, esto lo digo para que esto lo hacen los alcaldes siempre, han convertido evidentemente el elemento de la rotonda de entrada al pueblo, ¿no? Es decir, que vamos de la remota prehistoria al marketing contemporáneo. A mí esto me llamó la atención, les estoy contando cómo se fragó la novela en mi cabeza, luego les hablaré un poco más, porque esa figura mía recordaba una y otra vez a algo. Ustedes ya saben que yo soy una persona muy interesada en el Antiguo Egipto. Yo esto lo había visto en el Antiguo Egipto, evidentemente en una época muy posterior a la del antropomorfo de Hornos de la Peña, era el dios Tot. El dios Tot es un dios mono, que cuando se pone de pie suele ser representado siempre saludando al sol. El dios Tot no es un dios cualquiera en la mitología egipcia, es el dios de la sabiduría, es el dios que enseña a escribir a los humanos, según el mito egipcio. Es el dios que enseña a construir pirámides, es el dios de referencia, ¿no? En ese sentido. Muy parecido a otros dioses más antiguos, como los de Mesopotamia, donde también se representan seres mitad humanos, mitad animales, en este caso mitad pez, como el dios Oannes de Mesopotamia. Pero es que estas figuras mitad humanas, mitad animales, con los brazos levantados, saludando, y que según los mitos son maestros, instructores, son dioses instructores, están en muchas culturas de la Tierra. Y ahí me acordé de algo. Visitando el Museo del Prado hace un tiempo, me di cuenta de que el oso, ese artista que hemos visto antes, el Jardín de las Delicias, el lago tumefacto, ¿no?, que está en el paraíso, el oso pintó en uno de sus trípticos, en la última pintura de su trayectoria, en el carro de heno, pintó algo muy parecido a lo que acabamos de ver. El carro de heno es una metáfora del mundo, según nos explica, en fin, los expertos en arte. El heno significa el mundo, lo pasajero, lo mundano, lo que se escapa, lo que se va, lo perecedero. Detrás del carro de heno, siguiendo a lo perecedero como en un deslumbre, ¿no?, están los papas, los reyes, el pueblo llano, y tirando del carro de heno, tirando del carro de heno, hay un hombre pez. Lo ven, ¿verdad? En época de Bosco no existía ni un solo conocimiento de la cultura sumeria, no se había nada de Oannes, la biblioteca subarnical no se había descubierto, eran los ingleses, muchos después en el siglo XIX, nada, no había nada. Bueno, yo me puse a investigar esta historia. Bosco, en el Jardín de las Delicias, en ese lago que antes han visto, donde estaba el cocodrilo oculto y el señor con el escudo, hay una figura también muy llamativa, que es otro hombre pez, leyendo un libro, signos de sabiduría. Así que pensé, Bosco sabía algo de esta historia de los dioses antropomorfos de la prehistoria, y los pintó en sus pinturas. Y empecé a oír una historia sobre los orígenes del arte, sobre la influencia de estos personajes, en fin, quise crear un relato sobre este tema. Un relato que me llevó un día a una anécdota también que les cuento muy rápida, de Salvador Dalí. Salvador Dalí, saben ustedes que es un pintor que se parece mucho al Bosco, por cierto, ¿no? Si cogiéramos sus relojes blancos o sus elefantes de patas blancas y los pusiéramos en el Jardín de las Delicias, como que no llamarían la atención, no les entonaría. Dalí pasó muchas horas de su juventud delante de